¿Alguna vez te preguntaste por qué los campesinos medievales no se congelaban hasta morir durante esos inviernos helados? Pues resulta que en realidad eran bastante ingeniosos al respecto. Y no tenían mantas eléctricas ni calefactores ocultos en sus cabañas. De hecho, sus soluciones para mantenerse calientes eran mucho más creativas de lo que te imaginas. Hablemos primero de sus casas. Yo solía pensar que los campesinos medievales simplemente armaban unas chozas de madera y listo. Pero vaya que estaba equivocado. Estas personas eran prácticamente los pioneros de la vida subterránea. Cavaban sus casas unos 60 a 90 centímetros en el suelo, lo cual puede no sonar a mucho, pero es básicamente como construir tu casa en una piscina poco profunda. Solo que, en lugar de mantenerse frescos, lo que buscaban era conservar el calor. Y funcionaba. Estudios arqueológicos recientes muestran que estas casas parcialmente hundidas se mantenían unos 10 grados más cálidas que las viviendas construidas en la superficie durante los meses de invierno. ¿Sabes cómo tus padres siempre te gritan por dejar la puerta abierta porque no están tratando de calentar todo el vecindario? Pues los campesinos medievales llevaban esa mentalidad de ahorro de energía al extremo. Sus ventanas eran diminutas. Estamos hablando de apenas más grandes que tu cabeza. Y esos techos bajos no eran solo porque la gente medieval era más bajita, aunque sí lo eran. Todo tenía que ver con mantener el calor donde lo querían, adentro. Los campesinos medievales usaban algo llamado entramado y barro para aislar sus casas. Ahora, antes de emocionarte, entramado no es algún animal medieval simpático. Básicamente, son muchas ramitas entrelazadas como si fuera una enorme canasta. ¿Y el barro? Pues es una mezcla encantadora de arcilla, paja y, prepárate, estiércol. Sí, literalmente ponían caca en sus paredes. La próxima vez que tu cuarto huela raro, solo recuerda, al menos tus paredes no están hechas de material de composta medieval. Aunque tengo que admitir que estas paredes eran sorprendentemente efectivas. Experimentos arqueológicos han demostrado que proporcionaban un aislamiento comparable al de una pared moderna con aislamiento de fibra de vidrio básico. El campeón absoluto de la calefacción medieval era el hogar central. No era solo una chimenea cualquiera. Era el equivalente medieval de un microondas, una estufa, un calefactor y una red social, todo en uno. Estaba ubicado justo en el centro de la casa y lo hacía todo. Cocinaba los alimentos, mantenía a todos calientes, y era el lugar donde se compartían los chismes más candentes sobre qué buey se escapó con la vaca de quién. Excavaciones arqueológicas recientes han revelado datos fascinantes sobre estos hogares. En una típica casa campesina del año 1300, el hogar central podía mantener temperaturas entre 10 y 15 grados Celsius, incluso cuando afuera se estaban congelando. Eso puede sonar frío para nosotros, los modernos que lloramos cuando el termostato baja de 22 grados. Pero para los campesinos medievales, eso era prácticamente tropical. Eran unos genios en cómo diseñaban sus casas de una sola habitación. Todo era estratégico, desde la ubicación de las zonas para dormir, lo más lejos posible de las corrientes de aire, hasta el ángulo del techo, lo suficientemente inclinado para que la nieve resbalara, pero no tanto como para que el techo de paja se deslizara. Era como una versión medieval del Feng Shui, solo que en lugar de acomodar los muebles para tener buena suerte, los acomodaban para no despertarse convertidos en paletas humanas. La evidencia arqueológica muestra que incluso orientaban sus casas hacia la trayectoria del sol, maximizando el calor natural durante los días de invierno, algo que haría que más de un arquitecto moderno se rasque la cabeza. Estas casas estaban, de hecho, diseñadas para estar un poco ahumadas por dentro. El humo del hogar subía y ayudaba a crear una capa aislante cerca del techo, mientras protegía el techo de paja de los insectos y la pudrición. Claro, probablemente no era lo mejor para sus pulmones, pero cuando tu prioridad es no congelarte hasta morir, un poco de humo es el menor de tus problemas. Estudios de techos medievales preservados mostraron que este ambiente lleno de humo
en realidad duplicaba la vida útil de los techos de paja. Algunos arqueólogos inteligentes descubrieron recientemente evidencia de que los campesinos incluso modificaban sus casas según la estación. En otoño, por ejemplo, reparaban cualquier agujero en las paredes con barro fresco y añadían capas extra de paja en el techo. Incluso colgaban mantas viejas o pieles de animales en las paredes para añadir más aislamiento. Tapices medievales para el pueblo, por así decirlo. Y a diferencia de nuestras casas modernas, donde cada habitación tiene una temperatura distinta, estas viviendas de una sola habitación eran sorprendentemente eficientes para mantener el calor de manera uniforme. Pero quizás, lo más impresionante de las casas medievales no era solo la arquitectura. Era cómo estas técnicas fueron evolucionando durante siglos de prueba y error. Cada generación añadía pequeñas mejoras, como un juego de teléfono descompuesto arquitectónico que duró cientos de años. La evidencia arqueológica muestra que las casas del periodo medieval temprano, alrededor del año 800 después de Cristo, eran mucho más simples. Pero para el año 1300, se habían convertido en verdaderas máquinas sofisticadas para conservar el calor. De hecho, algunas de sus soluciones térmicas eran mejores que las nuestras hoy en día. Esas paredes gruesas y transpirables de entramado y barro eran fantásticas para regular la humedad y prevenir el moho, algo que nuestro moderno cartón yeso no siempre logra muy bien. Y sus techos inclinados y cubiertos de paja eran perfectos para soportar cargas pesadas de nieve, mucho mejores que algunos edificios modernos con techo plano que colapsan tras una nevada fuerte. Claro, vivir en una casa medieval no era todo fuego acogedor y diseño ingenioso. El humo del hogar te hacía llorar los ojos, el techo necesitaba reparaciones constantes, y siempre existía la posibilidad de que una chispa perdida incendiara todo el lugar. Pero bueno, al menos no tenías que preocuparte por pagar la factura del gas o programar el termostato inteligente. Hablando de la vida cotidiana en estas casas, no creerías el nivel de precisión con el que las familias medievales organizaban su rutina diaria para aprovechar al máximo las características de su hogar. Su rutina era como una coreografía perfectamente cronometrada, sincronizada exactamente con el movimiento del sol y los cambios de temperatura del día. ¿Pensabas que los campesinos medievales se despertaban cuando querían y simplemente improvisaban su día? Pues no. Su horario era tan preciso que hace que mis intentos de organizarme parezcan los de un niño pequeño intentando planear una fiesta de cumpleaños. Las horas doradas eran entre las 10 a.m. y las 2 p.m., lo que los medievales llamaban sol alto. Y no era porque les gustara dormir hasta tarde. Number, esta franja de 4 horas era cuando la temperatura alcanzaba su punto máximo y toda la aldea coordinaba sus tareas más importantes en ese momento. Registros de cortes señoriales del año 1267 muestran que en algunos pueblos se multaba a quienes no cumplían con estas horas comunitarias de trabajo durante el invierno. Eso sí que era una política estricta de puntualidad. ¿Y tú que te quejas cuando tu jefe te llama la atención por llegar tarde? Un pueblo del norte de Inglaterra incluso tenía un sistema en el que los reincidentes tenían que donar leña extra a la reserva comunitaria. Estudios recientes de registros señoriales medievales muestran que los pueblos desarrollaron lo que los historiadores llaman guardias contra la helada. Diferentes familias se turnaban para mantener encendidos los fuegos comunitarios durante la noche. Cada familia tenía asignadas sus noches en los registros del señor feudal, justo al lado de sus obligaciones fiscales. ¿Te saltabas tu turno en la guardia contra la helada? ¿Te costaba un pollo o 3 docenas de huevos como multa? Los campesinos medievales no se andaban con juegos cuando se trataba de mantener el calor. La evidencia arqueológica sugiere que algunas aldeas incluso tenían sistemas especiales de alerta, normalmente una serie de toques de cuerno, para avisar a los vigilantes nocturnos cuando la temperatura descendía peligrosamente. La rutina matutina empezaba mucho antes del amanecer, pero no con lo que esperas.
En lugar de saltar directamente al trabajo, los medievales tenían lo que llamaban primer sueño y segundo sueño. Se despertaban alrededor de la medianoche por 1 o 2 horas, hacían tareas ligeras, socializaban un poco y luego volvían a dormir hasta el amanecer. Registros médicos del siglo XIV muestran que los médicos en realidad recomendaban este patrón de sueño dividido para una mejor salud. Mientras tanto, nosotros los modernos nos sentimos culpables por dormir una siesta de 20 minutos en la oficina. Documentos históricos muestran que este periodo de vigilia nocturna era tan normal que la gente solía agendar visitas sociales durante ese rato. Las comidas también eran un nivel completamente nuevo de coordinación. Toda la aldea solía comer su comida principal alrededor de las 11 de la mañana, cuando los hornos comunales de pan estaban en su punto máximo de calor. La evidencia arqueológica en los sitios de aldeas muestra que estos hornos eran enormes. Algunos podían hornear hasta 100 hogazas a la vez. Un registro de un panadero de 1298 anotaba que una aldea de 80 personas podía calentar sus hogares hasta 3 grados Celsius solo con el calor de los hornos de pan. Eso sí que es matar 2 pájaros de un tiro. O mejor dicho, alimentar 2 necesidades con una sola fuente de calor. El tiempo era tan crucial que las aldeas incluso tenían campanas del pan, que sonaban cuando los hornos alcanzaban la temperatura óptima. La tarde también tenía sus propios trucos de sincronización inteligentes. Entre las 2 p.m. y la puesta del sol, el trabajo se trasladaba al interior. No era porque los campesinos medievales fueran perezosos, era pura estrategia de supervivencia. Los registros judiciales muestran que las aldeas tenían vigilantes oficiales del frío, quienes monitoreaban las temperaturas con métodos primitivos, pero efectivos, como observar qué tan rápido se congelaba el agua en vasijas de arcilla. Cuando estos vigilantes daban la señal, todos sabían que era hora de entrar a casa, donde el calor almacenado del día podía ser aprovechado al máximo. Algunas aldeas incluso desarrollaron un sistema de puntos. Perdías puntos si te atrapaban trabajando afuera después de la advertencia de frío. Y perder demasiados puntos significaba tareas comunitarias extra. ¿Conoces a esa gente que se queja de las reuniones que podrían haber sido un email? Los campesinos medievales se reirían de nuestra ineficiencia. Tenían algo llamado consejos del crepúsculo, reuniones comunitarias que se realizaban en la casa más grande de la aldea justo al ponerse el sol. Y no era solo para aprovechar la luz del día. El calor corporal de docenas de personas reunidas podía elevar la temperatura de una habitación grande hasta 5 grados Celsius. Eso sí que es una reunión productiva. Los registros históricos muestran que estas reuniones eran tan efectivas para calentar el ambiente que algunas aldeas programaban sus discusiones más importantes para los días más fríos del invierno. Incluso coordinaban su hora de dormir, no porque tuvieran padres estrictos, sino porque la última familia en avivar su fuego por la noche era responsable de revisar que todos los fuegos en las demás casas estuvieran bien asegurados. Los registros del señorío indican que este trabajo rotaba semanalmente, y si te atrapaban durmiendo durante tu turno, literalmente, tenías que donar una parte de tu suministro de leña a la reserva comunitaria. Un registro particular de 1289 menciona a un hombre que se quedó dormido durante sus deberes de revisión de fuego y tuvo que entregar la mitad de su leña para el invierno como castigo. Estas comunidades medievales tenían métodos bastante increíbles para conservar alimentos durante los meses fríos. Sus técnicas de almacenamiento eran tan sofisticadas como sus estrategias de horarios, y algunas te van a sorprender. Los campesinos medievales habrían arrasado en esos programas modernos de supervivencia en la televisión. Sus métodos eran tan ingeniosos que científicos actuales los están estudiando. Solo no le cuentes a Gordon Ramsay sobre algunas de sus técnicas. Podría tener una crisis. Aunque, siendo sinceros, sus habilidades de conservación probablemente hasta lo impresionarían, una vez que supere toda la suciedad. Empecemos por lo subterráneo.
Los campesinos medievales usaban unos brillantes pozos de almacenamiento que mantenían una temperatura constante de unos 4 grados Celsius durante todo el año. Excavaciones arqueológicas recientes han encontrado miles de estos pozos en toda Inglaterra. Eran básicamente el equivalente medieval del cajón de vegetales de tu refrigerador. Excepto que estos en realidad funcionaban. Una aldea en Yorkshire tenía más de 200 pozos de almacenamiento para apenas 50 familias. Esos son 4 refrigeradores subterráneos por hogar. Y nosotros aquí peleándonos por el espacio en el refri con nuestros compañeros de piso. El análisis arqueológico muestra que estos pozos estaban tan bien diseñados que mantenían temperaturas más estables que algunos sótanos modernos. Convertían sus vegetales en termómetros naturales. Las raíces, como zanahorias y nabos, se colocaban en lugares específicos dentro de los pozos. Si las zanahorias mostraban señales de daño por congelación, sabían que tenían que añadir más aislamiento. Si empezaban a brotar, necesitaban mejor ventilación. Un manuscrito medieval de 1283 incluso listaba diferentes vegetales ordenados según su sensibilidad al frío. Era como un sistema primitivo de monitoreo de temperatura, pero con nabos en lugar de sensores digitales. Estudios recientes de estos manuscritos revelan que habían identificado más de 20 variedades de vegetales con diferentes niveles de tolerancia al frío. Ahora, hablemos de esa paja de la que todo el mundo sigue hablando. Los campesinos medievales no solo la usaban para sus animales, envolvían sus casas en ella como si fuera un abrigo de invierno gigante. Pero el movimiento más ingenioso era que almacenaban esa paja aislante en capas alrededor de sus zonas de almacenamiento de alimentos. La evidencia arqueológica de una aldea del siglo XIII muestra que crearon lo que los científicos modernos ahora llaman zonas de gradiente térmico. Cada capa de heno reducía la fluctuación de temperatura en unos 2 grados Celsius. 3 capas de heno significaban que tu almacenamiento de alimentos se mantenía 6 grados más estable. Nada mal para personas que jamás tomaron una clase de física. Experimentos modernos que han recreado estos métodos han demostrado que son casi tan efectivos como algunos materiales de aislamiento actuales. Pero el truco de la nieve es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hoy en día, la mayoría de la gente corre hacia adentro cuando empieza a nevar. Pero los campesinos medievales salían corriendo con sus contenedores de almacenamiento. Empacaban la nieve alrededor de sus áreas de almacenamiento de alimentos en capas cuidadosamente calculadas. Estudios de estructuras de almacenamiento medieval conservadas muestran que podían mantener temperaturas entre 1 y 3 grados Celsius durante semanas después de que la nieve ya se había derretido. Un sitio particularmente bien conservado en el norte de Inglaterra mostró evidencia de pozos de nieve que podían mantener los alimentos fríos hasta el mes de mayo. Eso sí que es aire acondicionado medieval, en serio. El diseño de estos pozos sugiere que entendían principios de masa térmica siglos antes de que el concepto fuera formalmente definido. Pero el verdadero ganador de la conservación de alimentos en la Edad Media eran los sistemas de almacenamiento subterráneo del siglo XIII. Y no eran simples agujeros en la tierra. Eran verdaderas obras maestras de ingeniería. Los arqueólogos encontraron pozos con múltiples cámaras, cada una diseñada para distintos tipos de alimentos. Tenían sistemas de drenaje que harían que un plomero moderno se sintiera orgulloso, canales de aire que funcionaban como ventilación natural e incluso control de humedad rudimentario usando vasijas de arcilla llenas de agua. El análisis de muestras de suelo tomadas de estos pozos mostró que mantenían niveles de humedad entre el 85 y el 95%, perfecto para conservar vegetales a largo plazo. Algunos de estos sistemas eran tan efectivos que, cuando los arqueólogos los excavaron en la década de 1960, encontraron semillas conservadas que aún eran viables después de 700 años.
Los científicos lograron hacer crecer nabos medievales con esas semillas. Apostaría a que esos fueron los nabos más importantes de la historia, servidos en la cafetería de una universidad. El análisis de ADN de esas semillas antiguas ha ayudado a los científicos a entender cómo los cultivos medievales diferían de las variedades modernas. Pero estos métodos de conservación no se trataban solo de mantener los alimentos fríos. Los campesinos medievales tenían todo un sistema para rotar los alimentos almacenados según los cambios de temperatura. Movían raíces y vegetales entre distintas zonas de almacenamiento como si estuvieran jugando una complicada partida de ajedrez. Los registros señoriales de 1292 muestran instrucciones detalladas para este sistema de rotación. Básicamente, era una versión medieval de esos concursos de cocina donde tienen que reorganizar la despensa a toda velocidad. Solo que si fallabas, podías quedarte sin comida en febrero. Los registros incluso incluían sistemas de penalización para las familias que no seguían el cronograma de rotación. Pero mi descubrimiento favorito tiene que ser la prueba del tonto. Según los registros de las cortes señoriales, las aldeas asignaban a alguien para probar una pequeña porción de los alimentos almacenados cada ciertos días. Si se enfermaba, bueno, digamos que no era el trabajo más popular del pueblo. Incluso tenían un sistema de rotación para ese deber, como el servicio de jurado, pero con más probabilidades de dolor de estómago. Un registro muestra a un hombre que intentó librarse de esta tarea alegando que ya había muerto por culpa de unos nabos en mal estado. Humor medieval, señoras y señores. Los documentos históricos sugieren que este sistema de pruebas en realidad salvó a muchas aldeas de enfermedades transmitidas por alimentos durante los inviernos más duros. Estas técnicas de conservación no eran simples aciertos al azar. Los registros señoriales muestran que llevaban notas detalladas sobre lo que funcionaba y lo que no. Transmitían ese conocimiento de generación en generación. Se han encontrado guías de conservación del siglo XIII que se leen como revistas científicas con observaciones sobre temperatura, tiempo y condiciones de almacenamiento. Puede que no tuvieran termómetros, pero sabían perfectamente cómo mantener sus alimentos frescos. Y toda esta cuidadosa conservación requería habilidades culinarias de verdad para transformar los ingredientes almacenados en comidas reales. Y déjame decirte, lo que hacían con esos alimentos preservados en sus cocinas medievales podría dejar en ridículo a algunos programas de cocina modernos. La ciencia detrás de la alimentación medieval era absolutamente brillante. Estas personas eran contadores de calorías profesionales antes de que estuviera de moda. Solo que, en lugar de intentar perder peso, intentaban no morirse de frío, y eran sorprendentemente buenos en eso. Los médicos medievales incluso recetaban alimentos específicos para sobrevivir al invierno. Registros del siglo XIV muestran que recomendaban consumir entre 4.000 y 5.000 calorías diarias durante los meses más fríos. Después de todo lo que acabamos de descubrir, queda claro que los campesinos medievales no eran simples sobrevivientes, eran auténticos maestros de la adaptación. A lo largo de este viaje, vimos cómo usaban la arquitectura, la naturaleza, la organización comunitaria y hasta la ciencia, sin saber que era ciencia, para resistir los inviernos más crudos con ingenio y estrategia. Desde pozos subterráneos que funcionaban mejor que nuestros refrigeradores, hasta sistemas de rotación de alimentos, horarios milimétricamente planeados y estructuras que aprovechaban hasta el último rayo de sol o el calor del cuerpo humano, todo en su vida estaba pensado para una sola cosa: sobrevivir con dignidad. Hablamos de casas hundidas, hornos comunales, vigilantes del frío, techos de paja diseñados como abrigo térmico y un conocimiento colectivo transmitido generación tras generación que les permitió no solo vivir, sino vivir bien, dadas las circunstancias. Incluso en la oscuridad, en el humo, en la tierra y la nieve, lograron crear soluciones que hoy nos siguen dejando con la boca abierta. Así que,
La próxima vez que subas el termostato porque tienes frío, recuerda que hubo una época en la que la supervivencia dependía del trabajo en comunidad, de observar el cielo, de saber leer una zanahoria y, sobre todo, de entender el poder de lo simple. Lo medieval no era primitivo, era inteligente. Si este contenido te sorprendió, te inspiró o te enseñó algo nuevo, te invito a que lo compartas con alguien más, porque rescatar estas historias es también honrar la creatividad humana, incluso cuando la historia parecía jugar en contra. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los secretos olvidados de la Edad Media y cómo, a veces, las soluciones del pasado pueden enseñarnos a vivir mejor en el presente.